Queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más en el podcast semanal de Conversando con Rafael sobre créditos y negocios. Esta vez tenemos un invitado especial. Nos acompaña Martín Balbuena Suito, ejecutivo de negocios fiduciarios de Cofide. He querido invitar a Martín, conozco de su profesionalidad, porque creo que en la actual coyuntura está pasando un poco desapercibido las funciones que hace Cofide y creo que va a ser muy importante para los empresarios conocer más de los servicios de Cofide y sobre todo para nuestros amigos de obras públicas, las actividades que desarrolla Cofide como fiduciario. Martín, buenos días, gracias por tu asistencia al podcast. No, más bien a ti, agradeciéndote, Rafael, por esta invitación. La verdad que IT Capital ha hecho una gestión maravillosa con esta invitación. Efectivamente, el día de hoy estoy acá, presente contigo, para darte a conocer justamente este servicio fiduciario que lo venimos brindando hace más de 25 años al servicio del país. Imagínate, 25 años. A ver, Martín, ya tú sabes, habíamos hablado en off que la mecánica del podcast es hablar a la vena, cosas que realmente podamos compartir, ¿no? con nuestros amigos empresarios, cosas de contenido, de experiencia. Y la primera pregunta que te hago es, oye, el rol trascendente que ha jugado Cofide con estos programas de cobertura a raíz de la pandemia. Me refiero a Reactiva, a FAEMIPE, a FAEAGRO. ¿Cuál ha sido el rol de Cofide en estos programas especiales? Es muy buena tu pregunta, Rafael. Te voy a responder encantadamente. Sin lugar a duda, digamos, el año pasado ha sido un año crítico para el país. No solo para, digamos, las personas de a pie, sino también para los empresarios peruanos. Frente a eso, en aquel entonces, el gobierno, del expresidente Vizcarra llevó a cabo una serie de programas financieros para justamente reactivar e inyectar liquidez al mercado peruano. Es así como Cofide, de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios más, se sumaron en esta causa para diseñar y estructurar programas financieros en beneficio de las pymes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así tenemos, por ejemplo, el Reactiva Perú, el FAEMIPE, el FAEAGRO, el FAETurismo, el PAEMIPE, el Decreto Legislativo 1508, el programa de garantías COVID-19. Dime, perdona que te corte. A ver, todos más o menos estamos familiarizados con estos programas, a los empresarios les han dado dinero. ¿Y cuál fue la labor fundamental de Cofide? Correcto. ¿No? Porque esto es el Estado lo que dio es una cobertura, una garantía. Correcto. ¿No? Y incluso ahora con las reprogramaciones, porque nadie sabía que el COVID se iba a extender indeterminadamente, ¿cómo es que ustedes juegan un rol importante ahí? Bueno, lo que necesitaba el Ministerio de Economía y Finanzas en aquel entonces era un articulador, un actor fundamental. En este caso, Cofide asumió el encargo fiduciario. Todos estos programas que te he mencionado, Rafael, todo se estructura bajo el esquema fiduciario, ¿no? Entonces, el Reactiva Perú, como repito, los FAES, todos son fideicomisos, entre fideicomisos de cobertura y fideicomisos de crédito. En algunos casos, nosotros hemos asumido el rol de fiduciario frente a un programa, digamos, de titulización. El caso de Reactiva Perú, por ejemplo, tiene ciertas particularidades dentro del programa financiero, donde nosotros también emitimos certificados de participación, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, todo este engranaje, digamos, ha permitido que, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, en algunos casos, digamos, como Reactiva Perú, o en el caso de los FAES, que ha sido intermediario a través de Cofide y, digamos, bancos e instituciones financieras, pudiesen ellos canalizar los créditos finalmente a los beneficiarios finales, que eran estas pymes, digamos, ¿no? Cofide es los ojos y oídos del Estado, entonces. Claro, por supuesto. Nosotros tendríamos que cumplir, digamos, lo que está establecido en la norma, que es el marco, digamos, regulatorio del programa. Y ahí un poco, para aterrizar conceptos a los amigos, cuando hablamos de un fiduciario, acá tratamos de hablar en sencillo y decimos que la ley lo ordena, crea un patrimonio autónomo, yo siempre digo, crea una cápsula inembargable, intransferible, inalienable, con diversos objetivos. Y en este momento que estábamos hablando de los programas de Reactiva, FAEMIPE, etcétera, se tuvo que generar una cápsula, un patrimonio autónomo y un custodio. Ese custodio es Cofide. Es correcto. El administrador, digamos, neto para estos programas es Cofide, ¿no? El fiduciario juega un rol realmente fundamental.
como tú bien sabes. Dentro de una estructura fiduciaria, tú tienes al fideicomitente, que en este caso es... El que constituye. Correcto, el originador del fideicomiso, que en este caso va a ser el Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y el fiduciario, que va a ser en este caso COFIDE, ¿no? Claro, los beneficiarios de estos programas, como repito, son las MIPES o las pymes, por ejemplo, ¿no? Entonces, este engranaje, digamos, se ha armado con el apoyo del Estado. Ahora, también es importante señalar, Rafael, digamos, que esta labor venimos ocupando o haciendo hace más de 25 años. Si bien es cierto que nosotros nos ha faltado un poquito más de publicidad, ¿no? Poder, digamos, sacar adelante esta línea de negocio que tenemos. A la fecha diríamos que con la reactivación económica del año pasado y lo que se viene a futuro, inclusive con otros programas, que no solo el Estado peruano está promoviendo a través de COFIDE, sino también las multilaterales, por ejemplo, el BIT, por ejemplo. Entonces, es así como nos estamos dando a conocer, digamos, en el mercado, ¿no? Como una especialista en la administración fiduciaria. Siempre cuando yo escuchaba de COFIDE, yo soy abogado de formación, siempre hablamos de un segundo piso, ¿no? Pero poco se conoce de que COFIDE es un fiduciario también, ¿no? Y vamos a llegar un poco a eso. Fíjate, a mí me llamó la atención meses atrás, cuando me entero de las labores de fiduciario de COFIDE, de custodio, cuando un fondo de inversión peruano me dijo que el fideicomiso lo había hecho con ustedes. Y yo dije, un momento, ¿COFIDE también participa como fiduciario en contratos privados? Y sí, la respuesta es sí, ¿no? Es correcto, Rafael. Nosotros, si bien somos una entidad pública, formamos parte, digamos, de las empresas que controla el FONAFE, ¿no? Nosotros también tenemos la libertad, digamos, a nivel de estatuto de la empresa, para, digamos, brindar servicio fiduciario a las entidades públicas, llámese ministerios, gobiernos subnacionales, pero también el privado. Y el privado siempre hemos estado muy enfocados también en el apoyo, digamos, con esta línea de negocio que es el servicio fiduciario. Ahora, somos un banco, efectivamente, como tú me señalabas, de segundo piso. Lo que pasa es que esa parte es más por el lado, digamos, financiero, ¿no? Cuando tenemos que canalizar, digamos, recursos para un proyecto, digamos, que puede impulsar el Estado o un privado, inclusive. En el caso fiduciario, nosotros, inclusive, si tú revisas la ley, la 26702, que es la que regula el fideicomiso en el Perú, te vas a dar cuenta de que en uno de sus artículos establece claramente que COFIDE puede cumplir el rol de fiduciario sin ningún inconveniente. Entonces, el primer dato para nuestros amigos empresarios, oye, COFIDE también puede atender labores de fiduciario en contratos privados. Eso es buenísimo, me consta porque lo acabo de señalar, hay un fondo de inversión que coloca dinero y ustedes son los fiduciarios, buenísimo. Ahora, muchas preguntas siempre me tocó, yo estoy en el mundo del financiamiento de obras públicas y privadas y cuando comenzamos a ver opciones del mercado de fiduciarios, nos encontramos que, por ejemplo, a diferencia de Colombia, que es digamos, la meca del fideicomiso en Latinoamérica, acá en el Perú solo habían 5 o 6 actores y no estaba en el radar COFIDE. Ahora, ¿están llevando algunos fideicomisos de obras públicas o privadas acá en Perú primero? Sí, tenemos inclusive algunos fideicomisos antiguos vinculados con los Project Finance, APPs, pero ahora, digamos, justamente a raíz de la publicación, bueno, del reglamento operativo, ¿no? La ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, es que nosotros también venimos impulsando justamente los fideicomisos de adelantos de obra, ¿no? Y esto en apoyo siempre, digamos, por un lado al Estado y por otro lado también al privado. O sea, el privado, la idea es que estos fideicomisos justamente sean el reemplazo a las cartas fianza de adelanto, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos una cartera de fideicomisos de adelanto. Quisiéramos tener más, sin lugar a duda. Así también. Pero a mí digamos, como primera reacción, Martín, si a mí me dices de que el fiduciario va a ser COFIDE, me da total confianza y sobre todo pensando del lado de nuestros amigos funcionarios públicos, ¿no? Porque te consta de que vengo, digamos, difundiendo la opción, el instrumento financiero del fideicomiso en obras públicas, pero es un cambio de chip. Es un cambio de chip porque antes pues el adelanto se entregaba con fianzas y ahora se entrega directamente, pero no es que se le entregue directamente al contratista, sino se le entrega al fiduciario y qué mejor que sea COFIDE, ¿no? O sea, es cierto. Es una excelente opción frente a otras excelentes opciones que también existen en el mercado, ¿no? Claro que sí. Mira, para contarte una historia muy corta, muy pequeña, en el año 2018, en aquel entonces también el gobierno de Vizcarra, es que se descubre, digamos, que había una cartera muy grande de obras trabadas.
Muchas de ellas, lamentablemente, por el no poder acceder justamente a la línea de cartas fianzas, ¿no?, para las obras públicas. Frente a eso, el Ministerio nos invitó a nosotros y se formó una mesa de trabajo multisectorial, digamos, que contaba con la presencia del Ministerio, algunos organismos públicos, e inclusive se invitó en aquel entonces a algunos empresarios peruanos del sector privado. Esta historia me la comentaste, me gustaría que lo cuentes con más detalle. Vamos a hacer una pequeña interrupción porque amerita que realmente la cuentes totalmente. Gracias, claro que sí. Martín, retomando un poco la conversación, como todos sabemos, el nuevo reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en sus artículos 184 y 185, incorporaron la figura del fideicomiso directo para los adelantos de obra. Sé que tú tienes ahí una anécdota especial. Cuéntanos un poco cómo así se logró incorporar esta novedad, ¿no? Sí, gracias Rafael por la pregunta, es muy buena. Bueno, como te venía diciendo, en el año 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas lideró un equipo humano, un equipo multisectorial, inclusive contó con la participación no solo del Ministerio mismo, sino también con otros organismos públicos y privados. Entre los organismos públicos estuvo presente COFIDE en todo momento, diseñando justamente aquellos artículos que iba a regular la introducción, digamos, de esta herramienta financiera, que es el fideicomiso de adelantos, justamente. Porque habían obras paradas, ¿no? Correcto. La cartera es muy grande. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares, si no me equivoco. Mucho más, me da mucho más. Frente a esto, entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, hay que introducir algún mecanismo, alguna herramienta que permita justamente darle la confianza al Estado, o sea, sea la garantía del Estado, y por otro lado también le dé un respiro al sector privado. Perdona, ahí te hago un corte, porque para mí es importante. El MEF, que es parte del Estado, entiende la sensibilidad que tiene el funcionario público y dice, oye, yo le tengo que dar confianza. ¿Qué instrumento me sirve a mí para darle confianza a mis operadores del mismo Estado? Correcto. Ok, entonces, correcto. Y pensaron en el fideicomiso. Y pensaron en el fideicomiso como digamos, el instrumento idóneo, ¿no? Idóneo, esa es la palabra. Entonces, frente a eso, nosotros le alcanzamos en su oportunidad al Ministerio unos artículos, digamos, a manera de borrador, y que justamente facilitara, digamos, su incorporación, ¿no? Para que mañana más tarde, digamos, cuando ya estuviésemos frente a un concurso público y esto ya, digamos, mañana más tarde se adjudicara esto a favor de un privado, el privado pudiese implementarlo de la mano siempre con el Estado, digamos, sin ningún inconveniente. Entonces fue así que efectivamente a través del Decreto Supremo 344-2018 EF es que se introduce el fideicomiso en reemplazo de las cartas fianza de adelanto. Ahora, fíjate que ahora que te escucho, porque no tuve esa vivencia, ¿no? Me comienza a hacer sentido algunas cosas. Por ejemplo, los dos artículos son concretos, simples, ágiles, en donde, por ejemplo, el contratista elige al fiduciario y digo, oye, tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo es que si el Estado, que es el titular de los flujos, de los fondos, de los adelantos, es el constituyente, ¿cómo es que el contratista elige al fiduciario? Bueno, primero porque hay confianza de que es un contrato idóneo. Y segundo, porque si no lo elige el contratista y lo tuviera que elegir, la entidad tendría que convocar un proceso de selección. Y ese no es el espíritu es hacerlo rápido. Correcto, es cierto, Rafael. La idea era justamente darle herramientas, en este caso al privado, y darle un poder, digamos, también de gestión, ¿no? Sobre estos recursos que van a estar mañana más tarde transferidos a un patrimonio autónomo, como bien señalabas. Entonces, efectivamente, el privado es el que tiene el poder, digamos, de selección de este fiduciario. Además, recuerda que el privado es el que se va a obligar frente al pago, digamos, de las comisiones, porque claro, recuerda que un fideicomiso es un servicio bancario, ¿no? Es un servicio financiero. Y todo servicio, digamos, implica o involucra, digamos, un gasto que tiene que asumir el fiduciario y que tiene que ser compensado, ¿no? Entonces, frente a esto, efectivamente, el privado elige al fiduciario, pero dentro del esquema fiduciario como tal, tú tienes a la entidad pública, o sea, el Estado, digamos, en este caso, como fideicomitente y fideicomisario. Así es, como constituyente y como beneficiario. Correcto. Y dime, eso es un híbrido. Correcto. Dentro de los fideicomisos es un híbrido, pero hace mucho sentido, porque para hablar en sencillo a nuestros amigos, el Estado como titular de los flujos constituye un fideicomiso, pero a su vez como futuro receptor de la obra
es el beneficiario también. Correcto, es cierto, es cierto. Ahora, el tercero, digamos, interviniente, en este caso sería la empresa, esta persona va a participar activamente en el contrato de fideicomiso. Es más, en el diseño, al momento de diseñar, digamos, el contrato de fideicomiso, las cláusulas van a ser revisadas siempre entre el Estado, el privado y el administrador o el fiduciario. Entonces, ahí te das cuenta tú, Rafael, del rol activo que tiene realmente la empresa privada, digamos, bajo esta estructura fiduciaria, ¿no? Ahora, sigo entendiendo, mira, qué interesante, porque esto fue una apuesta. Correcto. Una apuesta del Estado, el MEF, a favor del Estado, las entidades públicas, porque me imagino, pensaron, oye, tenemos un montón de obras paralizadas, ¿cómo activamos? Ahora que la inversión pública es la que tiene que ser el motor de la economía, utilicemos el fideicomiso. Y sin embargo, hoy día es facultativo. O sea, primero que tiene que estar en las bases, pero tiene que haberlo expresado así la entidad pública. Yo siempre digo que luego de casi 3 años de experimentación, debería ser expresamente alternativo. O sea, los adelantos deberían ser fianza o póliza o fideicomiso, ¿no? Correcto, correcto. No, y no puedo estar más de acuerdo contigo, Rafael. Efectivamente, hay cambios, hay mejoras que se deben introducir, digamos, a este marco regulatorio, marco normativo. Es una tarea que, si digamos, lo tiene en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Le hemos trasladado hace buenísimo, ya. Sí, algunas recomendaciones o sugerencias, porque como tú sabes, digamos, toda norma, digamos, es perfeccionable, digamos, con el tiempo, ¿no? Y justamente a raíz de la experiencia que ya algunas empresas privadas ya tienen estos fideicomisos, es que justamente hemos visto la mejor forma, digamos, de mejorar el marco regulatorio de esos fideicomisos. Incluso otra mejora que aprovechamos este foro para también proponerla es que solo se limitó a obras y no se incluyó a servicios, no se incluyó a bienes y por ejemplo quedan de lado muchos servicios viales, mantenimientos viales, rehabilitaciones que convoca el MTC y que podrían ser fideicomisados sin ningún problema. Es cierto, Rafael. Bueno, te contaré también que hace poco, digamos, se promulgó el Decreto Supremo, el 162/2021 EF, que justamente permitió algunos cambios a este marco normativo antes mencionado, digamos, y entre los cambios que se introdujo justamente el artículo 184 de la norma, ya ha retirado, digamos, la limitación de las obras. Bueno, eso me pareció buenísimo porque ahora cualquier obra de cualquier monto Correcto. puede tener fideicomiso. Y esto es, digamos, coherente con la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ayer tenía un webinar con una entidad pública, ¿ya? Y una de las preguntas me dijo, oiga, doctor Montoya, ¿y por qué no han incluido dentro del fideicomiso al fiel cumplimiento también? Y hoy coexistimos, por un lado, con un decreto de urgencia 063 que te permite la retención del fiel cumplimiento y un fideicomiso de adelantos directos. Podría ser también interesante que toda la obra, el fiel cumplimiento y los adelantos estén con fideicomiso. ¿Qué piensas? Es más, me parece brillante lo que mencionas, Rafael. Es más, inclusive tenemos en cartera un proyecto muy interesante y súper ambicioso también, claro, de la mano siempre con el Ministerio de Economía y Finanzas, también de inclusive no solo introducir estas garantías, o sea, este fideicomiso en reemplazo de las cartas fianzas, ya sea el fiel cumplimiento, el de adelantos, etcétera, sino que además ver la manera de trasladar todo el proyecto, ¿no?, a un fideicomiso, justamente. Como en países, por ejemplo, como en Colombia, en Chile, en México, donde las obras públicas, en su mayoría, digamos, son ejecutadas a través de un mandato fiduciario. Siempre con fideicomiso. Claro. En Centroamérica, por ejemplo, y bueno, Eduardo Escobar, quien es justamente nuestro gerente de negocios y ha sido un gran consultor, digamos, a estos países centroamericanos, él contaba, digamos, y hablaba mucho de la experiencia centroamericana, digamos, de cómo utilizaban los fideicomisos para justamente ejecutar obras públicas, y todo bajo el estricto, digamos, cumplimiento de un fiduciario a un mandato, y esa forma, digamos, tú puedes, digamos, mitigar muchos riesgos, como tú bien sabes. El fideicomiso trae un abanico en verdad de ventajas. Entre ellos, por ejemplo, como tú bien señalaste, digamos, mitiga el riesgo legal, mitiga el riesgo moral. O sea, tú digamos, cuando tú construyes un fideicomiso, digamos, tú evitas, digamos, que ese dinero, digamos, no vaya, digamos, a otros, ¿no? otras fíjate, manos. No había pensado en eso. O sea, fíjate, qué interesante. Mitiga el riesgo moral. Ahora que estamos enfrentándonos contra
temas de corrupción, siendo más firmes en las normas de compliance, ¿no? El fideicomiso te da esa tranquilidad de saber que todo aquello para lo cual fue constituido se va a cumplir. Y si no se cumple, simplemente ustedes como custodios, claro, como administradores, no van a... yo siempre digo, en la obra pública, y me voy a ir a otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales fortalezas del fideicomiso en la obra pública? Y ahí vamos a hacer un segundo corte, pero quiero que te prepares para esa pregunta. Claro que sí, encantado. Martín, me gustaría, a la vena, en lenguaje sencillo, preguntarte, ¿qué fortalezas ves tú del fideicomiso en la obra pública? Bueno, hay muchas fortalezas, digamos. Una de ellas es la trazabilidad, que quiere decir que cuando la entidad pública, digamos, va a canalizar los recursos a este patrimonio autónomo, como bien señalabas, va a haber, digamos, una forma de ver, digamos, cómo el dinero ingresa a las cuentas y después van a liberarse o se van a desembolsar, digamos, a favor, en este caso, del contratista. Trazabilidad. Entonces, hay una trazabilidad muy importante, ¿no? Y eso, como te digo... Se va a saber en qué se está utilizando el dinero. Correcto. Y si ese dinero se está utilizando conforme a mis instrucciones. Correcto, okay. Exactamente. Trazabilidad. Y la trazabilidad también te lleva a la predictibilidad. Porque Correcto. Desde el día 1 tú ya sabes cómo se va a entregar ese dinero que luego lo voy a trazar. Correcto. Te corté, sí, por favor. No. Después hay un beneficio para mí, una fortaleza muy grande con el fideicomiso, y es el aspecto político. Cuando tú tienes un fideicomiso, digamos, y en este caso, digamos, enfocado al sector público, digamos, tú vas a permitir con el fideicomiso justamente ejecutar la obra y no tener temores con el cambio, digamos, de autoridades. Entonces, hay un fideicomiso, por ejemplo, que quisiera compartir contigo, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, digamos, que es el fideicomiso del Fondesán San Martín, y que justamente replicó después, años más tarde, digamos, con la ley 3896, y que permitió, en el caso de San Martín, cuando se constituyó el fideicomiso en la región San Martín, eso fue un ex gobernador que lo constituyó, lo que pidió, digamos, en este caso, el gobierno subnacional al Estado peruano, era que trasladara todos los beneficios tributarios que percibía esta región San Martín. ¿Para qué? Para ejecutar obras de infraestructura en la región San Martín. Entonces, hoy por hoy, han pasado más de 10 años, y ese fideicomiso, como repito, lo ha administrado siempre COFIDE, y tú vas a ver obras tangibles, llámese carreteras, postas médicas. Sin importar las autoridades que entran y salen. Correcto, o sea, han desfilado más de 3, 4 autoridades y el fideicomiso ha perdurado en el tiempo. Entonces, esa es otra fortaleza que se podría aplicar o se aplica. Buenísimo, realmente. sobre todo hoy día, diciembre del 2021, están terminando su tercer año los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, que el próximo año son elecciones, y hay obras que van a trascender en el tiempo entre ambos periodos y que con un fideicomiso pudieran tener esa seguridad política, como tú dices, ¿no? Correcto, Rafael. Y algo que también quiero destacar, y creo que lo mencioné anteriormente, es que cuando tú transfieres esos recursos a un patrimonio autónomo, a un patrimonio fideicometido, tú lo que vas a investir, digamos, en este patrimonio es un escudo legal, digamos, una defensa legal, una seguridad legal, si quieres llamarlo blindaje. así. Un blindaje, esa es la palabra. Entonces vas a permitir justamente que terceros de mala fe, o gente, digamos, inescrupulosa, que digamos que quisiera afectar esos recursos que están en el fideicomiso, no pueda, porque justamente es inembargable, ¿no? Ahora, algunos me pueden decir, oye Martín, entonces yo puedo construir un fideicomiso y puedo evadir impuestos, por ejemplo, ¿no? O temas tributarios frente a la SUNAT. Tampoco así no es la figura. O sea, la figura es que el fideicomiso tiene que cumplir un objetivo, un fin lícito y legítimo, por supuesto, ¿no? Claro. Para no vulnerar. Ahora, dime, buenísimas esas fortalezas. Ahora, hablemos también, porque me toca cuando converso en estos foros que tenemos con algunas instituciones públicas, advierto temores, producto de que probablemente pues es un instrumento financiero no muy conocido a nivel del Estado, pero estamos para eso, para compartir, ¿no?, con nuestros amigos funcionarios. Principal temor es, oye, ¿a quién le estoy dando ese dinero? A un fiduciario. ¿Y quién es un fiduciario? Oye, no es una empresa cualquiera, es una entidad supervisada por la SBS. Por supuesto, claro. O sea, ustedes tienen que mensualmente, quincenalmente,
reportar sus actos Correcto. a la SBS. Es correcto. O sea, no es cualquier cosa ser un fiduciario. No. A ver, para hoy por hoy, digamos, una empresa financiera o una empresa, digamos, fiduciaria pueda ejercer, digamos, estos mandatos en el mercado peruano, tienes que tener una autorización de parte de la SBS. En el caso de COFIDE, ojo, no solo es supervisada por la SBS, sino también supervisada por la Contraloría General de la República, y además tenemos la supervisión, por supuesto, y la auditoría, de las 4 Big Four, digamos, en este caso KPMG, por ejemplo, ¿no? O Ernst & Young, o Pricewaterhouse, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, digamos, detrás de nosotros, nuestra espalda, digamos, a personas, digamos, que están fiscalizando y auditándonos permanentemente para que justamente nuestra gestión de administración sea lo más transparente posible. Ok, entonces, el fiduciario no es cualquier empresa, es, digamos, una entidad que cuenta con la supervisión adecuada. Segundo, los flujos. Siempre me dicen, ¿y qué pasa con esos flujos si es que le resuelvo contrato al contratista, si es que el contratista retrasa, incumple? ¿Qué pasa con los flujos? Claro, es una buena pregunta. Digamos, una vez que, digamos, se constituye el fideicomiso, en otras palabras, en sencillo, digamos, una vez que se firme el contrato, la minuta del contrato de fideicomiso entre las partes intervinientes, el Estado tiene obligación, efectivamente, de canalizar este 100% de los adelantos a las cuentas del fideicomiso. Ojo, Rafael, y quiero aclarar este punto, ¿no? Las cuentas del fideicomiso finalmente son cuentas bancarias. Es una cuenta que, digamos, en este caso, el tercero interviniente, que es el contratista, va a tener la libertad de escoger en qué banco se siente seguro y tranquilo para abrir justamente las cuentas del fideicomiso. Ojo, no son cuentas de COFIDE, son cuentas del fideicomiso. Del fideicomiso. De este patrimonio autónomo que tú mencionabas. Entonces, si se transfiere el 100% de los adelantos y hubiera alguna demora por causa, digamos, imputable, en este caso, de la institución pública, digamos, o el Estado, el dinero va a estar en las cuentas en custodia, sin ningún inconveniente, ¿no? Y si pasara algo, Dios no quiera, por supuesto, en la obra y se caía la obra, el dinero regresa a las cuentas, digamos, o a las arcas, en este caso, del Estado peruano. Porque es del Estado, porque es de la correcto. entidad. Y incluso también, como una variable en el artículo 185, si no me equivoco, permite que la entidad pública convoque a otro contratista y todos sabemos de que existen los llamados procesos por saldo de obra. Entonces, el dinero puede estar ahí, nadie lo toca, se resolvió el contrato con el contratista, se convoca otro proceso, gana otro contratista que va a ejecutar el saldo y luego se empata a través de una adenda con ese fideicomiso. Es cierto, Rafael. Esa versatilidad tiene, ¿no? Maravillosa. Es más, inclusive cuando se regula todos estos puntos, digamos, en un contrato de fideicomiso, efectivamente está la cláusula, digamos, donde se fija, digamos, cuáles van a ser los procedimientos a seguir en caso de un incumplimiento por parte del contratista. Si se da esta figura del incumplimiento, efectivamente, el Estado, digamos, podrá seleccionar a otro contratista. ¿Para qué? Para no perjudicar justamente a los pobladores que están esperando, digamos, justamente que se concluya la obra y se beneficie, digamos, a ese sector. Entonces, frente a eso, el Estado tiene ese poder, ¿no? De mañana más tarde, digamos, seleccionar a un siguiente, digamos, contratista en el caso que este primero, digamos, haya incumplido, ¿no? Otro temor que he encontrado es que nuestros amigos de las entidades públicas dicen, oye, no tengo la capacidad técnica, no tengo el personal para que esté revisando todos los meses el fideicomiso. Yo le digo, no es así, es que coméntanos un poco cómo es la operativa, ¿no? Porque hay un procedimiento luego de constituir el fideicomiso en donde se establecen los cuadros de desembolso. Una vez al mes, 2 veces al mes, el supervisor va a tener que validar la solicitud y luego de eso, siempre comunicándose a la entidad, ellos pueden a través de un correo no objetar el pago y el día 5 se transfiere a la entidad. Es una operativa, hay diversas, pero digamos, existe ese temor de, oye, si no tengo el personal, no, es que no vas a necesitar ese personal. No es un impedimento. Y algo que venimos siempre profesando desde las filas de COFIDE es que, digamos, que ese desconocimiento no sea finalmente una limitación
o esa carencia, esa falta de personal, digamos, ¿no? Especializada, si quieres llamarlo así, no sea un impedimento finalmente para que no se pueda constituir un fideicomiso en Perú. En el caso de COFIDE, nosotros tenemos un staff justamente de administradores fiduciarios, digamos, que van a estar e ir de la mano siempre con la entidad pública y explicando, digamos, detalle, digamos, de cómo es que se debe operacionar esto sin, digamos, como repito, sin incurrir, digamos, en falencias o en problemas mismos de la operatividad misma del fideicomiso. Entonces, nosotros siempre vamos a ser, digamos, no solo administradores, como se dice, sino también una suerte de educadores. Buenísimo. Y vamos a ser siempre de la mano del cliente. Y ahí sí, COFIDE, la verdad que me consta, no solo en el tema de fideicomiso, sino también en los otros servicios que brinda, le dan especial énfasis a la educación, ¿no? de la comunidad en general. Ok, nos vamos a la última interrupción para ya ir cerrando este podcast. Claro que sí, encantado. Martín, hablábamos de que nos corresponde como actores del ecosistema de la obra pública difundir, hacer evangelización de todas aquellas herramientas que existen en el mercado para que luego pues los empresarios elijan las que más le conviene. Acá nadie está llevando agua para su molino, ¿no? Sin embargo, ejemplos vivos de fideicomiso en estos últimos 12 meses, porque si bien el artículo 184 y 185 están desde enero, desde el 30 de enero que entró en el reglamento, pero pasó medio desapercibido. Coméntame, a ver, de algunos ejemplos que han tenido, en este caso, en mi caso, te comparto también. Hemos tenido fideicomisos de diversas cuantías, ¿no? O sea, de 20 millones, de 50 millones, de 100 millones, pero también hemos tenido pequeños de 2 millones, a raíz justamente de la modificación que hubo en junio, ¿no? Entonces, invitamos, y es bueno que los funcionarios, que las entidades tengan conocimiento de que el fideicomiso aplica para cualquier de obra, ¿no? Y en la medida de que hayan más ejemplos, pues se van a ir aprendiendo, conociendo y familiarizando más con este instrumento. Es cierto, Rafael, efectivamente, nosotros tenemos hoy por hoy una cartera, digamos, no diría tan grande como quisiéramos, ¿no? Efectivamente, a veces por culpa, digamos, de ese desconocimiento, pero sí, la cartera que tenemos es muy nutrida, digamos, donde muchos de los actores inclusive son unidades ejecutoras de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Entonces, buenísimo. Entonces ellos justamente nos han tocado la puerta y nos han dicho, oye, Martín, José Céspedes, que tú sabes que es nuestro jefe, digamos, en el departamento, por favor, enséñanos cómo se lleva a cabo el fideicomiso, cómo se puede implementar dentro de mis bases de concurso público. Y nosotros hemos tenido el tiempo y la dedicación justamente para dar esa enseñanza, y eso finalmente se ha materializado, ¿no? Más tarde, digamos, en procesos que se llevaron a cabo, concursos que se han ganado, se han adjudicado, y que después se utilizó justamente el fideicomiso. Esa docencia me parece espectacular, y lo primero que se me viene a la mente es el otro temor, el famoso temor de la Contraloría, porque el funcionario, nuestros amigos dicen, oye, la Contraloría luego me va a venir a jalar la oreja y me va a decir, ¿por qué pusiste en las bases del fideicomiso? No, es un sinsentido, digamos, ¿no? Sí. No hay que temor a la Contraloría, digamos. Nosotros como empresa pública, y lo voy a repetir, digamos, nosotros tenemos un organismo de control interno, digamos, que es de la mano siempre con la Contraloría, y digamos, hasta ahora nuestros fideicomisos han sido auditados por esta, y no hemos tenido, gracias a Dios, hasta la fecha, digamos, ninguna observación, digamos, porque justamente el fideicomiso es para transparentar. Nuestra gestión, como repito nuevamente, es una gestión seria, formal, ¿no? Y no tiene ningún vicio, digamos, que permita, digamos, mañana más tarde ser cuestionado como una entidad como la Contraloría. Entonces, eso también ha permitido, digamos, dar esa confianza. Un tema, un par de preguntas finales para ir cerrando. La verdad es que el tiempo se pasó rapidísimo, y seguramente te voy a tener que invitar para un segundo o tercer podcast, la verdad, para compartir más información con nuestros amigos. Fíjate, primero, el fideicomiso yo lo entiendo como un instrumento financiero, sí, pero multidisciplinario. Correcto. Porque el fiduciario tiene que, el fiduciario y la entidad pública tienen que entender un poco de temas financieros, obvio, porque hay cronogramas de desembolso. Correcto. Tienen que entender de ingeniería, porque hay que ejecutar una obra. Correcto. Tiene que conocer de derecho, porque está la ley y reglamento de contratación que tiene que ir coherencia. Tiene que saber de administración pública, ¿no? Entonces,
es tan rico, o sea, no es solo un feudo de abogados, no es solo un feudo de ingenieros, ¿no? Coméntanos qué piensas de eso. Mira, es un buen comentario, digamos. Efectivamente, digamos, para hoy por hoy, digamos, administrar un fideicomiso, necesitas un economista o un administrador, necesitas, digamos, un abogado, como tú me señalas, necesitas un contador. Un contador, recuerda, para los sustentos. Correcto. Y más, recuerda que la contabilidad que se aplica en un fideicomiso es independiente de la contabilidad que pudiera tener Cofide como empresa propia, digamos, ¿no? Entonces, esa contabilidad es independiente y es, digamos, espejo, ¿no? Siempre digo yo, en este caso la obra. Me había olvidado de ese trajín de los sustentos contables, técnico-contables. Es muy importante contar con una debida asesoría en el acompañamiento. Correcto. La última, Martín, ¿qué otros fideicomisos, aparte de la obra pública, avisoras? Es una buena pregunta. Yo avisoro ahorita un proyecto muy grande o una serie de proyectos, digamos una cartera de proyectos que está manejando el Fondo Mi Vivienda a través de su programa Techo Propio, Adquisición de Vivienda Nueva, o también conocido como ABN. Hay ahorita una cartera muy interesante, digamos, que el fondo está buscando impulsar justamente para, digamos, satisfacer y acortar la brecha de viviendas sociales, digamos, en el país, ¿no? Es así como el Fondo de Vivienda nos ha contactado con nosotros hace ya un tiempo atrás, no hace mucho, en verdad, donde nos ha pedido que nosotros ejerzamos este encargo fiduciario en varios proyectos, digamos, de inmobiliarios, ¿no? Bajo el marco del Techo Propio, ¿no? Adquisición de vivienda nueva, en varios sectores del país. Entonces tenemos proyectos, por ejemplo, en Ica, tenemos proyectos, digamos, en Chiclayo, y tenemos otros proyectos, digamos, en Lima y otras, digamos, regiones del país, que va a permitir justamente que se acorte, como repito, la brecha de viviendas sociales, digamos, y permita que gente pueda, digamos, acceder a estas viviendas y vivir, digamos, de forma digna, ¿no? Una muestra más de la confianza, seguridad que da el fideicomiso como instrumento, ¿no? Correcto. O sea, y ahora hemos hablado de obras públicas y ahora tú acabas de decir vivienda social, entonces eso es música para los oídos de nuestros amigos del aparato estatal para que se animen por este instrumento. Bueno, Martín, mira, la verdad que te agradezco tu participación en este podcast. Me voy más que satisfecho porque he aprendido cosas nuevas, creo que nuestros oyentes también. Me gustaría tus palabras finales, ¿no? No, un placer, Rafael, nuevamente por la invitación. Gracias nuevamente por darnos esta ventana y darnos a conocer, digamos, el servicio fiduciario que ofrece Cofide, digamos. Estamos a disposición de ustedes siempre lo digo, digamos, no solo al Estado, pero sino también al privado, por supuesto. Correcto. Y cuente con nosotros para lo que ustedes necesiten. Gracias nuevamente. Bueno, amigos, ha sido Martín Balbuena, ejecutivo de negocios fiduciarios de Cofide, que nos ha dado varios tips, información importante. Y me despido por esta vez invitándolos para el próximo podcast, en donde vamos a tener otro invitado especial. Ya les voy adelantando, es un abogado corporativo que nos va a contar cómo creció profesionalmente y como ser humano, ejerciendo su profesión en una actividad negocial empresarial, y cómo es que las buenas prácticas y los códigos de éticas realmente ayudan al crecimiento de las empresas. Nos vemos.